y adentrarse en la mar. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero creo por el contexto que este me voy a pescar es un retroceder en el camino del seguimiento a Jesús. Es en cierta manera volver a lo que hacía antes de asumir el llamado de Cristo. Fijaros que la mayoría de veces no se habla de Pedro, se habla de Simón Pedro. Hay un cambio de nombre otra vez, parece que se da marcha atrás en esta historia, ¿no? Tal como lo vemos en la narrativa. Los demás le siguen. Pasan una noche que es una noche marcada por la frustración. Hombres que son experimentados en la pesca, no pescan nada. Al otro lado de la orilla aparece Jesús, a que no reconocen inicialmente. Y Jesús plantea una pregunta, pero no es la pregunta de un detective que quiere recibir información. Es la pregunta de la gracia, del amor, que actúa una vez más. Es la pregunta que quiere abrir un diálogo, porque quiere recuperar a estos hombres, porque quiere liberar sus mochilas, y en especial, ¿no?, como hemos leído, a Pedro. Imaginad la escena, ¿no? Allí tenemos a este discípulo que le pegará codazos a Pedro, oye, que es el Señor, que es el Señor. Y cuando se da cuenta se gira y lo que ve es como salpica el agua porque Pedro se ha lanzado. Quiere estar al otro lado de la orilla, quiere estar junto al Maestro. El corazón de Pedro da un vuelco. Ahora os pregunto, ¿qué había en el corazón de Pedro en esos momentos con lo que había acontecido? Mirad, en el corazón de Pedro hay un martilleo constante que no le da tregua, que no le deja dormir ni de día ni de noche. El martilleo constante del canto de un gallo que no lo deja. ¿Recordáis las palabras de Jesús? Heriré al pastor, os vais a dispersar, me vais a dejar más solo que la una. No, aunque los demás te abandonen, Señor, yo voy a estar ahí contigo. Yo te voy a seguir hasta la muerte si hace falta. ¿Recordáis las palabras de Jesús? Mira, Pedro, de cierto te digo que no habrá cantado el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pedro acaba llorando amargamente. Hay un cruce de miradas. La mirada de Jesús ya está pensando en recuperar a Pedro en esos momentos. Y a partir de esos momentos, el corazón de Pedro va decayendo, pero hasta un punto que no nos podemos llegar ni a imaginar. Mirad, es muy interesante ver los relatos de las apariciones de Cristo ya resucitado. Ahí, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, las mujeres se dirigen a rendir todos los honores a Cristo, se dirigen a la tumba en ese primer día de la semana, para los judíos, el domingo. Se encuentran un varón, ¿verdad? Hay esa imagen con vestiduras blancas. Dice el texto, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, pero id y decid a sus discípulos que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. No dice eso el texto. Id y decid a sus discípulos y a Pedro. Y a Pedro. Hay un interés en recuperar a Pedro. ¿Qué se encuentra Pedro? Os pregunto, en el otro lado de la orilla. Ponte en el papel de Jesús. Te han traicionado, te han fallado. ¿Cómo recibirías a Pedro? Bueno, os confieso cómo lo recibiría yo a Pedro. Y no sé si estaréis de acuerdo en la lista, ¿no? La lista negra. Ahí empezamos a ir marcando cruces, ¿no? ¿Eres consciente de lo que me has hecho? ¿Pero cómo me has podido fallar así? ¿Te acuerdas de lo que te dije? Las frases, ¿no?, que utilizamos, ya te lo avisé, ya te lo dije, ¿cuántas veces te lo he comentado? ¿Cuál es la pregunta, hermanos y hermanas, clave? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Esta es la pregunta clave, que creo sinceramente, os lo comparto, ¿no? Creo que es una pregunta que debe estar muy presente en nuestras vidas, que todos debemos plantearnos, pero que cada uno debe contestar por sí mismo. Yo no puedo contestar esta cuestión por Eli o por Yenis. Yenis no la puede contestar por mí, Eli no la puede contestar por mí. Fijaros lo que dice un autor. Él te hace la pregunta a ti solamente. Que no te importen ni Natanael ahora ni Tomás, ni los dos hijos de Zebedeo. ¿Me amas? ¿Realmente, verdaderamente tu corazón late por Jesús? Vamos, di sí o no. Tampoco Jesús, fijaros lo que os voy a decir, al otro lado de la orilla no le dice, Pedro, ¿crees ahora que soy el Hijo de Dios? Es una pregunta relevante. Además va en consonancia con una de las conclusiones que encontramos en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 30-31, ¿no? Que crean que Jesús es el Cristo. No, la pregunta es sencilla, pero muy profunda. La pregunta es solamente, ¿me amas? Tampoco le plantea explícitamente, Pedro, ¿te arrepientes ahora? ¿Qué podríamos decir del arrepentimiento? Es importantísimo. Le doy la espalda a Jesús y el arrepentimiento es ese cambio de mente y me vuelvo otra vez en esa dirección junto a Jesús. No le pregunta tampoco eso. Tampoco le plantea explícitamente algo sobre su fe. ¿Cuántos pasajes hay en los que Jesús apela a la fe? Aquí no. No, la pregunta es, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Porque es la pregunta que marca todo lo demás. Si yo amo a Cristo, si mi corazón está marcado por su amor, yo cuando le fallo al Señor, voy a lamentar haberle fallado. Si mi corazón está marcado por su amor, yo voy a poder descansar en sus promesas, porque estoy amando al dador de esas promesas. Esta es la pregunta clave. Mirad, cometeríamos un error si pensáramos que solo es Pedro que debe responder. Todos los discípulos estaban en ese proceso de transformación. Cometeríamos el error también, creo, si esta pregunta se pone sobre la mesa solamente cuando le fallamos al Señor. Creo sinceramente que es una pregunta que debe estar cada cierto tiempo. Porque yo os confieso que le fallo al Señor. Yo le fallo al Señor. Pero sabéis, sé que está al otro lado de la orilla. Y que está preparándome un desayuno. Y que está su gracia y su amor allí. Y que me quiere recuperar. ¿Me amas? ¿Me amas? Cometeríamos el error si pensáramos que esta pregunta es solo para los que decepcionan. Cometeríamos el error si esta pregunta no está presente. Quizás eres una persona que tienes un currículum de experiencias muy positivas, espiritualmente hablando. Esa pregunta debe estar ahí. Quizás eres una persona que siempre tienes un corazón predispuesto, eres el primero en responder. Recordad cómo era Pedro, ¿no? No contaba. O sea, lo que le venía lo soltaba. Esa pregunta también es para ti. Quizás eres un conocedor de la Biblia, un gran estudioso de la Biblia. Esa pregunta también es para ti. ¿Sabéis? El amar a Cristo lo es todo. Si no, lo demás es en vano. Sin ese amor, mi corazón no va a poder latir por un verdadero compromiso y servicio al Señor. Sin ese amor, yo no voy a poder experimentar la liberación que supone el perdón
Sin ese amor yo no puedo experimentar el perdón, ni puedo potenciar el perdón para otros. Mirad, hay algo que provoca normalmente mucha angustia y sufrimiento. Es saber que yo amo a una persona, pero que hay algo que me impide amarle como debo amarle. Si el amor de Cristo está marcando mi vida, yo le voy a poder amar. No voy a poder desarrollar el amor fraternal. Si el amor de Cristo no me está marcando, yo no me voy a poder deleitar en las palabras de Jesús. Mi corazón no va a ser esa tierra fértil donde las palabras son semillas, donde mi corazón va a ser esa tierra donde su palabra va a echar raíces. Sin ese amor, yo no puedo ser un adorador que adora en espíritu y en verdad. Sin ese amor, mi corazón no va a estar marcado por la esperanza que me trae Jesús. Es la pregunta que siempre debe estar presente, que debemos plantearnos, pero que solo tú debes responder. Y debemos plantearnos también como comunidad de fe, como iglesia. Mirad, ¿sabéis los exámenes o valoraciones que se hacen en el libro de Apocalipsis sobre las diferentes iglesias, ¿no?, que aparecen? ¿Cuál es la pregunta que subyace en la primera iglesia que surge? Bueno, no surge de una manera explícita. La iglesia de Éfeso, ¿recordáis? Es una iglesia que tiene el calendario, parece, lleno de actividades, ¿no? La maquinaria no para de funcionar, ¿no? Porque trabaja hasta el agotamiento. Es una iglesia que tiene un conocimiento bíblico muy importante. Además, lo sabe aplicar. Se deduce en el texto que tienen discernimiento, ¿no?, para aplicar ese conocimiento. Pero le falta lo más importante. Ha perdido el primer amor. Por eso está la pregunta ahí también presente. ¿Me amas? ¿Me amas? Mirad, vivimos momentos de frustración, desánimo, desaliento. Cada uno, yo suelo decir esto, ¿no? Cada uno lleva lo suyo, ¿eh? Cada uno lleva lo suyo. Pero ahí está Jesús, al otro lado de la orilla. Y Pedro pudo experimentar un momento de perdón, de liberación. Pero es un perdón que realmente es borrón y cuenta nueva para él. Hay un antes y un después a partir de ese desayuno, a partir de ese café para Pedro. A pesar de lo que había hecho, a pesar de lo que somos, vemos una y otra vez el amor incondicional de nuestro Dios. Y estamos todos en un proceso. Yo hay aspectos de mi vida que tengo que seguir puliendo, limando. Y sin la gracia de Dios que puedo palpar en Jesús, esto es imposible. Y estamos todos, ¿verdad?, en ese proceso. Porque sabéis, lo que soy, uno de los factores importantes de cómo se expresa lo que soy es en cómo amo a los demás. Las mismas palabras de Jesús. De este modo todos sabrán que sois, que mis discípulos, si os amáis unos a otros. Y uno se da cuenta que hay muchos momentos seguramente que en esa arena, junto al mar, Pedro no puede mantener la mirada mirando a Jesús. Porque la primera pregunta, ¿me amas más que estos? Uno se da cuenta que tiene que ir quitando como las cebollas, ¿no? Capas y capas, quizás de orgullo, ¿no? No, aunque los demás te abandonen, yo voy a estar allí. Es un momento muy vulnerable este desayuno, este café. Mirad, estamos ante la pregunta que no solamente debemos plantearnos y que cada uno debe contestar, sino que es la pregunta que saca todo a la luz. Porque saca todo a la luz.
Uno lo percibe en el relato, lo que hay en el interior de Pedro en esos momentos, donde Jesús toma una vez más la iniciativa y establece un diálogo, no es un interrogatorio. Mirad, si recordáis en las primeras páginas de la Biblia, vemos que la relación del ser humano con Dios queda hecha a pedazos. Y Dios es espíritu. Os pregunto, ¿Dios se puede pasear siendo espíritu? Bueno, son imágenes que nos plantea el texto. Se paseaba, dice el texto, por el huerto. ¿Qué te está planteando esa imagen? Una vez más, que Dios se acerca al ser humano. Y hay una serie de preguntas, pero no son las preguntas de un detective que está buscando culpables. Dios ya sabe lo que ha acontecido. Está buscando recuperar esa relación y que el ser humano abra su corazón y tome conciencia de lo que ha acontecido. Estamos en el epílogo de Juan, en la parte final, que guarda mucha relación con el prólogo, con el principio de Juan. El Hijo de Dios es el verbo que se hace carne, que se acerca, es el diálogo, es el verbo, es el diálogo perfecto de Dios que en base a su amor y su gracia es el nexo para recuperar esa relación que ha quedado hecha pedazos. Y este desayuno, vemos otra vez, una vez más, el énfasis en ese diálogo, que quiere recuperar a Pedro. Mirad, cada uno lleva lo suyo, ¿no? Nos podemos sentir decepcionados, este me ha fallado, este tenía unas expectativas. Hay una lista, cada uno llevará su lista, ¿no? Pero este pasaje, esta escena, este desayuno, este café, creo que nos invita a ser muy autocríticos con nosotros mismos. Porque estoy hablando en muchos momentos de que es un último café, ¿no? Que marca a Pedro. Pero ¿estáis seguros que es un último café? Porque yo he acabado la lectura en el sígueme, ¿no? Y Pedro va a estar restaurado, va a vivir un momento de liberación, de renovación, no va a olvidar ese momento, hay un antes y un después. Pero ¿qué sucede? Uno se da cuenta de que Pedro tiene que seguir puliendo aspectos. Y lo voy a resumir con dos frases. Pedro se está fijando en otro discípulo. Justo cuando ha acabado todo este proceso, se está fijando en aquel discípulo al que amaba a Jesús, que identificamos con el discípulo Juan, ¿no? ¿Y este qué? Esta es la frase. La respuesta de Jesús es, ¿y a ti qué? ¿Os dais cuenta? Necesitamos muchos cafés. ¿Sí o no? Necesitamos muchos cafés junto a Jesús. Todos estamos en ese proceso. Es interesante, y lo conocéis muy bien, en ese café dice el relato que la tercera vez que Jesús le pregunta a Pedro, eso causa mucha tristeza, ¿no? Hay dolor en esos momentos. Y se relaciona esas tres preguntas con esos tres momentos donde Pedro le ha fallado a Jesús. Pero os quiero llevar a un énfasis muy interesante que surge en el texto, sin sacar más conclusiones de la cuenta, pero hay un matiz que me parece muy interesante. Sabéis que desde el griego, cuando se habla del amor, se usan diferentes expresiones, ¿no? Para hablar del amor, el amor ágape, el amor filial. La única vez que coinciden el amor en la pregunta y el amor en la respuesta es en la tercera vez, y es porque Jesús lo cambia. Y me parece un énfasis muy interesante, porque la primera vez que Jesús le pregunta a Pedro, le está preguntando con el amor que es sacrificio, que es entrega, que es amor ágape. Pedro no responde, al menos en el texto, con esa palabra. Mirad, una imagen vale más que 1000 palabras, y voy a pedir permiso. Si puedes subir un momento, Judith, y lo vamos a representar. Fijaros, ella me va a preguntar con ese amor sacrificial. Fijaos cómo respondo yo y cómo ella lo va a cambiar.
¿Y qué ocasiona ese cambio? Que es la tercera vez, ¿vale? Samuel, ¿me amas? Te quiero, Samuel, ¿me amas? te quiero. Samuel, ¿me quieres? Tú lo sabes todo. ¿Os habéis dado cuenta? Es un momento de vulnerabilidad importante para Pedro. Es una operación a corazón abierto, lo que allí sucede. Un hombre que jamás olvidaría ese momento, esa cuestión, ese café. Es la pregunta que saca todo a la luz, como os he dicho. Pero no solo lo que hay en el corazón de Pedro, es que está sacando a la luz, y esto es lo tremendo, lo que hay en el corazón de Jesús. Porque al plantear esa primera pregunta, ¿me amas? Con el amor sacrificial, le está diciendo, ¿me amas con el mismo amor con el que yo te he amado? ¿Os estáis dando cuenta? ¿Qué es sacrificio? ¿Qué es entrega? Pedro, ¿me amas como yo te he amado, con el amor que a mí me define? Hasta el punto de entregar mi vida por ti. La pregunta que saca todo a la luz. Y es la pregunta que nos resitúa en el camino otra vez del seguimiento a Jesús. Cada vez que hay una respuesta, hay algo para hacer. Pastorea, cuida. Te está diciendo Jesús, cuento contigo. Y acaba el relato, hasta donde hemos leído, con el sígueme. Es la pregunta clave que nos resitúa otra vez en el camino del seguimiento a Jesús. No sé si podemos pasar la siguiente imagen. Mirad, en aquellos momentos Pedro fue liberado. ¿Sabéis dónde quedó el canto del gallo? En el fondo del mar, hermanos y hermanas. A partir de ese desayuno, a partir de ese café. Anteriormente, Pedro, de cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Ahora, ¿qué le dice Jesús? Fijaros, ¿cómo comienza? De verdad de la buena es lo que está diciendo Jesús. Devuelve a decir, de cierto te digo. Pero lo que viene después cambia totalmente. El canto del gallo, esa mochila, ha quedado en el fondo del mar. Hay restauración, hay recuperación. De cierto te digo, cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Mirad, Jesús, ¿sabéis qué le está diciendo a Pedro? A partir de ahora, tu interior va a estar marcado realmente por mi amor. El amor con el que empieza la pregunta, que es un amor sacrificial, que es un amor que se entrega por el otro. Hasta el punto, Pedro, que vas a entregar tu propia vida, sirviendo a los demás por el Evangelio, por mí. Eso es lo que le está planteando Jesús a Pedro. Hay un antes y un después. Mirad, quisiera dejaros con unos textos de la primera carta de Pedro. Primera de Pedro 2:25 y Primera de Pedro 5:4. Fijaros cómo hace referencia a Pedro a Cristo. Habla de él como el pastor y guardián de nuestras almas. Lo quiero volver a repetir. Pastor y guardián de nuestras almas. Y habla de él como el príncipe de los pastores. Ese café dejó mucha huella en Pedro. ¿Recordáis las respuestas? Apacienta, cuida mis ovejas. Fijaros cómo habla de Cristo. Primera de Pedro 4:8. ¿Qué había en el corazón de Pedro? Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados.
Pedro había vivido lo que era la debilidad y a dónde le había llevado la debilidad. Había sido perfeccionado, había sido establecido, estaba en un proceso. Fijaos lo que dice en la primera carta de Pedro 5:10. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Os pregunto, ¿fem un café? ¿Fem un café junto a Jesús? La pregunta clave que debemos plantearnos cada cierto tiempo y que solo tú puedes responder. La pregunta clave que saca todo a la luz. La pregunta que nos resitúa otra vez en el camino del seguimiento a Jesús. Y podemos poner la última imagen. ¿Me amas? ¿Sí o no? Quiera el Señor, ¿verdad?, que a nivel personal cada uno de nosotros y también como iglesia aquí en San Celoni podáis responder: sí, Señor, te amamos. Sí, Señor, te amo. Que así sea, que el Señor os bendiga.